ustedes, espero que estén bien, esperando compartir la palabra de Dios. Gracias a Dios por todo lo que Él está haciendo en nuestras vidas. Estos encierros que tenemos, pues, nos han dado mucho tiempo más para pensar, para meditar, para estudiar su palabra, para edificarnos. Y la verdad que damos gracias a Dios, Él tiene un propósito detrás de todo esto. Y qué bueno que estemos todos conectados, siguiendo. Sí tenemos bastantes programas, hermanos, para la gloria de Dios, para la honra del primero, tenemos bastantes programas, los jóvenes, los devocionales. Gracias a Dios por todo esto. Pero no nos saquemos de nuestra mente y nuestro corazón. El diablo saca ventaja de muchas cosas. Que cuando volvamos físicamente al templo, no diga alguien, mejor me quedo en la casa siguiéndolo por Facebook, sino que vayamos todos con ánimo a la iglesia a glorificar al Señor como Él se lo merece. En esta noche quiero compartir con ustedes un pasaje que de verdad es un pasaje muy interesante. Y de aquí de este pasaje yo saqué una cuña que ya varios hermanos me han dicho, ora, pero ponle patitas a la oración, porque este es el ejemplo perfecto para mí, de que sí tenemos que orar sin cesar, pero tenemos que hacer algo más, tenemos que poner la acción para que las cosas del Señor nos bendigan y nos dé la victoria en todas las cosas que nosotros emprendamos para servirle a Él. Por eso esta enseñanza se llama oración y acción, claves para la victoria. Oración y acción. Y cuando nosotros tenemos una carga en nuestro corazón para servir al Señor, no solo debemos orar, ciertamente hay que orar sin cesar, pero no debemos orar y quedarnos ahí sentados. Debemos actuar decididamente y pedir a Dios que nos dé la sabiduría, pero empezar a hacerlo. El problema de las iglesias en esta época, como estamos tan frescos, nos quedamos sentados esperando el maná. Hay que actuar. Debemos tener algo claro, que cuando estamos trabajando en la obra del Señor, el enemigo se va a oponer y va a poner obstáculos para afectar el trabajo en la obra de Dios. Ante las situaciones adversas que se oponen a la obra de Dios, tenemos que llevar una vida de oración, poniendo todas las cargas en el Señor Jesucristo. Es importante, hermano, te lo repito nuevamente, hay que orar sin cesar, pero hay que actuar, hay que dar el primer paso, hay que poner la carga en nuestro corazón y hacerlo, obviamente con la sabiduría que Dios nos da, pidiéndole a Él que nos guíe para hacer el trabajo que tenemos que hacer. Y esto fue lo que hizo este personaje en el Antiguo Testamento muy conocido, que se llama Nehemías. Quiero invitarlo a que vaya conmigo a Nehemías y vamos a leer los primeros 4 versículos. Nehemías capítulo 1 y los primeros 4 versículos. Para los que no lo encuentran, está en el Viejo Testamento después de Esdras. Dice la palabra de Dios así. Palabra de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció en el mes de Quisleu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Anani, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad y por Jerusalén. Y me dijeron, el remanente, los que quedaron en la cautividad, de la cautividad, allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado, y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras, dice Nehemías, me senté y lloré e hice duelo por algunos días
y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Noten, hermanos, qué interesante este hombre, cómo actuó cuando recibió noticias de Jerusalén y de sus hermanos que estaban allá en la ciudad de Jerusalén. A él no le dieron buenas noticias. Su pueblo estaba en afrenta y destruido, dice allí. Esa fue la noticia que recibió. Pero Nehemías era un hombre que estaba dispuesto a trabajar en la obra del Señor. Él no se quedó tranquilo. Él se levantó con una carga en su corazón. E inmediatamente él decidió ir a reconstruir los muros de Jerusalén. Noten la expresión. Él oró, ayunó, lloró, hizo duelo, pero decidió en su corazón ir. Ahí tienes la acción, mi hermano. No te quedes sentado. Él decidió ir. Ante situaciones difíciles debemos orar, pero además la carga en nuestro corazón debe motivarnos a la acción. Es importante que nosotros sintamos carga en nuestros corazones por la situación de nuestros hermanos. Importante que sintamos carga en nuestro corazón por la situación de los que no conocen a Cristo. Esa es una carga que debemos tener. Y por la obra del Señor. Esa es otra carga que debemos tener. Oremos, hermano. Pero además tenemos que actuar. Imagínate que tú tienes la carga en tu corazón por los inconversos, pero no te levantas de tu puesto para llevarle la palabra de Dios. ¿Qué estás haciendo, hermano? Nada. Le estás dejando el trabajo a otro o le estás dejando la bendición a otro. Tenemos que actuar. Si yo tengo una carga por unos hermanos que están pasando necesidades, yo además de orar, yo tengo que ver cómo hago con la ayuda del Señor para ir a ayudarles. Si yo tengo una carga en mi corazón por las almas inconversas, yo tengo que orar día y noche, pero también tengo que ir y llevarle la palabra de Dios. Esto es lo que hizo Nehemías. Él decidió en su corazón ir a servirle a Dios. Él puso en su corazón ir a Jerusalén para reconstruir los muros. Pero al mismo tiempo estaba orando. Dice que él pasó tiempo. Algunos dicen que pasó 18 días orando y haciendo ayuno y llorando. Pero hermanos, no importa cuánto tiempo tú demores orando. Lo importante es que además hagas algo. Y nos lleva al primer punto de esta enseñanza que dice, el siervo de Dios es una persona de oración. No hay duda, hermano. El siervo de Dios es tan fuerte como lo es su vida de oración. Miren el versículo del 5 al 11 allí. Note, y dije, después que lloró, hizo luto, ayunó y oró y todo lo demás, dice, te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos. ¿Qué está haciendo él ahí, hermano? Está orando. Te ruego, oh Jehová, y una oración con ruego. Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto de la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. El primer punto de la oración, él está exaltando la grandeza y el poder de Dios, pero también está exaltando la misericordia y el amor de Dios. Versículo 6. Esté ahora atento tu oído y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo. Está pidiendo que el Señor escuche su oración. Que hago ahora delante de ti día y noche por los hijos de Israel, tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti.
yo y mi casa de mis padres hemos pecado. En extremo nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés tu siervo. Acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo, diciendo: si vosotros pecareis, y yo os dispersaré por los pueblos. Pero si os volveréis a mí y guardaréis mis mandamientos y los pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuere hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Miren el 10. Ellos pues son tus siervos y tu pueblo, los cuales redimisteis con tu gran poder y con tu mano poderosa. Te ruego, oh Jehová, esté ahora atento tu oído y la oración de tus siervos, y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora pues éxito a tu siervo, y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero al rey. Noten, hermanos, que aquí lo que acabamos de leer son los ingredientes de una buena oración. Los ingredientes. Lo primero que hizo Nehemías aquí, después de él hacer todo lo que hizo, fue exaltar el nombre de Dios. Es importante que cuando oremos, iniciemos exaltando el poder y la grandeza de Dios, como también su amor y su misericordia. Él lo hizo cuando él dijo: te ruego, Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible. Él está exaltando la persona de Dios, y así tenemos que hacerlo. Y algo importante, él dice: te ruego, como dice en Filipenses 4:7, por nada, 6, perdón, por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, con ruego, con toda oración y ruego. Esa es la forma que debemos hacerlo nosotros también. A veces en nuestras oraciones solamente sabemos pedir, como el niño, pero no estamos exaltando la grandeza de Dios primero. La oración aquí que Nehemías está haciendo, también vemos un punto importante. Hay confesión. Nosotros cuando oramos, y debemos hacerlo constantemente, porque debemos confesar nuestros pecados delante del Señor. El versículo 7 dice: en extremo nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que dicta Moisés tu siervo. El pecado. Aquí la oración de Nehemías está mencionando los pecados, está confesando los pecados para un arrepentimiento. Es importante, hermanos, que nosotros tengamos presentes los ingredientes de la oración. También Nehemías, en el versículo 8 y 9, está invocando las promesas de Dios. Y eso también es importante. Las promesas están aquí todas escritas en la palabra de Dios, pero nosotros tenemos que hacerlas nuestras. Tenemos que invocar sus promesas, porque Dios ha prometido y Él lo que promete cumple. Dice el versículo 8 y 9: acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo, diciendo: si vosotros pecareis, yo os dispersaré por los pueblos. Pero si os volviereis a mí y guardareis mis mandamientos y os pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuere hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Aquí él está invocando las promesas de Dios. Pero miren el versículo 11 también aquí. Dice la palabra de Dios: te ruego nuevamente, hermano, te ruego, oh Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, hablando de su pueblo, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero del rey. Ahora entendemos, después de leer esto,
¿Por qué cuando Nehemías se presentó delante del rey, el rey fue condescendiente con él y le aceptó sus peticiones? Ya Nehemías había pedido a Dios, aquí en el versículo 11, que le diera éxito, ¿sí? Y que le diera gracia delante de aquel varón, el rey, quien era su jefe, porque Nehemías era copero. Entonces, hermano, aquí tienes la oración completa. Primero, tienes que glorificar el nombre de Dios, exaltar su grandeza. Luego, tenemos que confesar nuestros pecados en oración, porque tenemos que tener bien claro que cuando pecamos, como dice Nehemías ahí, ofendemos es a Dios primeramente. Entonces la oración debe contener la confesión de pecado. También debemos invocar las promesas de Dios. Señor, tú dijiste que los que te buscaren, a los que se arrepintieren, tú les concederás bendiciones. He aquí yo estoy arrepentido de todos mis pecados. Ruego, como dije, la oración de nosotros debe ser con ruego. No solamente pedir, pedir, pedir. Debemos implorar, debemos clamar y debemos rogar a Dios. Filipenses 4:6 nos dice muy claro: sean conocidas vuestras peticiones con oración y ruego. Sean conocidas de esta manera y con acción de gracias. En nuestras oraciones tenemos que dar gracias por todo lo que el Señor ha hecho, está haciendo y hará en nuestras vidas. No importa lo que sea, Dios tiene un propósito detrás de todo. Ellos oraron, ellos trabajaron. Nehemías, cuando fue delante del rey, tenía un propósito en su vida: ir a Jerusalén para reconstruir los muros. Cuando tú ores, hermano, cuando tú tienes una carga en tu corazón como la tenía Nehemías, tú debes tener un propósito. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer con esa carga que tienes en tu corazón? Yo quiero que una persona a quien amo, a quien quiero y conozco, que sea salvo. Mi propósito es llevarle la palabra de Dios hasta que esa persona entienda el evangelio, se arrepienta y acepte a Cristo como Salvador personal. Estoy orando durante todo este tiempo, pero estoy haciendo, hermanos. Esa es mi exaltación en esta noche, mi exhortación, perdón. Que no solamente te quedes sentado orando, tenemos que hacer más. Ora y actúa. Aquí Nehemías nos está dando un ejemplo de lo que es orar y actuar. Miren el versículo 11, Nehemías pide para hallar gracia delante del rey. Sí, tenemos que pedir, pero tenemos que orar, pedir y actuar. Él fue con un propósito y con un plan. Miren capítulo 2, versículo 3 al 8. Capítulo 2, versículo 3 al 8. Lo que nos dice la palabra de Dios aquí. Y le dije al rey: para siempre vive el rey. ¿Cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? Me dijo el rey: ¿qué cosa pides? Entonces oré nuevamente, hermano. Entonces oré a Dios, al Dios de los cielos, y le dije al rey: si le place al rey y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá y a la ciudad de los sepulcros de mis padres y la reedificaré. Entonces el rey me dijo, y la reina estaba sentada, dice aquí: ¿cuánto durará tu viaje? ¿Y cuándo volveréis? Y agradó al rey enviarme después que yo le señalé el tiempo. Además dije al rey: si le place al rey, que se me den cartas para los gobernadores al otro lado del río, para que me franqueen el paso hasta que llegue a Judá. Y carta para Asaf, guarda del bosque del rey, para que me dé madera para enmaderar las puertas del palacio de la casa y para el muro de la ciudad y la casa en que yo estaré. Y me lo concedió el rey, según
la benéfica mano de mi Dios sobre mí. Noten, hermanos, algo importante aquí en este pasaje. Cuando Nehemías fue al rey, ya él tenía un plan. Cuando el rey le preguntó, ¿qué quieres?, él sabía lo que quería. Él pudo pedirle al rey con confianza de que el rey le iba a escuchar, porque él sabía que había orado a Dios y Dios le iba a conceder esto. Como dice el versículo 8 al final, según la benéfica mano de mi Dios sobre mí. Estaba confiado en que el Señor le iba a conceder todas las peticiones que le iba a hacer al rey. Me llama la atención también que cuando el rey le pregunta, ¿y en qué tiempo? ¿Y cuándo volverás? Dice y más adelante que le agradó al rey cuando le dije el tiempo. Eso nos explica que cuando él habló con el rey, su plan ya estaba detallado. Él sabía qué tiempo, él sabía qué iba a hacer. Y por eso había puesto completamente la obra que iba a hacer en manos de Dios. Debemos orar específicamente, poner las cosas claras delante de Dios. ¿Qué es lo que queremos y qué vamos a hacer? No solamente qué queremos, mi hermano, sino qué vamos a hacer. Este hombre se organiza de tal manera, aunque estaba triste por la ciudad donde estaba el resto de sus padres, la ciudad de Jerusalén, él siguió orando y no solo oró y ayunó, él se presenta al rey y hace saber su situación, pero también presenta un plan importante para nosotros, hermanos. Cuando tú oras, debes tener un plan también para ponerlo delante de Dios. Él tenía un plan, le indica el tiempo y además le pide lo que necesita para llegar sin problemas a Jerusalén. Había puesto todo en manos de Dios y el Señor se lo concedió. A veces oramos por orar, hermano. Esta oración fue específica y este hombre con esa carga en su corazón hizo un plan, se organizó para ir delante del rey y pedir lo que necesitaba. Él estaba dispuesto a trabajar en la obra y por eso estaba haciéndolo de esta manera. Su carga era ir a reconstruir los muros de Jerusalén y en base a eso se organizó, hizo su plan y en base a eso le pidió al Señor y el Señor le concedió la gracia delante del rey. Mire el versículo 11 al 15 allí mismo en el capítulo 2. Dice la palabra de Dios que nos enseña un pocotón de cosas aquí. Llegué pues a Jerusalén y después de estar allí 3 días, me levanté de noche, yo y unos pocos varones conmigo, y no declaré a hombre alguno lo que Dios había puesto en mi corazón que hiciese en Jerusalén, ni había cabalgadura conmigo, excepto la única que yo cabalgaba. Dice el 13, y salí de noche por la puerta del valle hacia la fuente del dragón y a la puerta del muladar, y observé los muros de Jerusalén que estaban derribados y sus puertas que estaban consumidas por el fuego. Pasé luego a la puerta de la fuente y al estanque del rey, pero no había lugar por donde pasarse la cabalgadura en que iba. Y subí de noche por el torrente y observé el muro y di la vuelta y entré por la puerta del valle y me volví. ¿Qué cosas hay aquí para aprender? Él planeó por 3 días y no me extraña, tampoco no lo dice, pero que en esos 3 días también estuvo orando allá en Jerusalén. Luego salió a explorar el territorio, dice aquí, de noche. Y así debe ser, hermano, la obra del que está dispuesto a trabajar para el Señor. Si no tienes tiempo de día, organízate y hazlo, no importa a qué hora. El Señor te va a fortalecer. Noten, hermano, y subráyelo. Él salió de noche, salió a explorar de noche. Quizás por el día le era muy difícil porque muchos iban a preguntar a lo mejor
qué estás haciendo o qué vas a hacer. Pero no le importó él salir de noche a revisar todo lo que tenía que hacer, a ver los muros como estaban. Dice que no había cabalgadura, nada más la de él, pero él estaba de noche trabajando. Nosotros debemos aprender a trabajar para el Señor, no importa qué hora sea, hermano. De repente me dirás, hermano, es que yo no tuve tiempo de hacerlo porque el día se me acabó. Usa horas de la noche. ¿No pudiste leer la palabra de Dios en el día porque estabas laborando? Toma horas de la noche. Levántate de temprano, de madrugada, y lee la palabra de Dios. ¿No pudiste hacer el devocional que querías hacer para el Señor porque estuviste ocupado en el día? Hazlo de noche. No importa el tiempo, hermano. Lo importante es hacer la obra de nuestro Señor Jesucristo. Miren en el versículo 17 y 18, aquí vemos otra enseñanza. Dice, y les dije pues, vosotros veis el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. Entonces les declaré cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí, y asimismo las palabras que el rey me había dicho, y dijeron, levantémonos y edifiquemos. Así esforzaron sus manos para bien. Él supo organizar a su gente de manera que todos estuvieran dispuestos a unir fuerzas. Lo primero que hace Nehemías, le tocó el corazón a la gente. Como a veces nosotros cuando estamos testificando, tenemos que hablar la palabra de Dios para que el Espíritu Santo toque el corazón de la gente. Aquí le tocó el corazón de la gente diciéndole, miren cómo estamos en oprobio, el muro está destruido por el fuego, miren qué hacemos, pero Dios ha puesto en mi corazón que hagamos la obra. Difícil que se negaran, hermano. Primero les tocó el corazón y ahora los está exhortando a que hicieran la obra. Dice allí en el versículo 18, al final dice que le dijeron, levantémonos y edifiquemos. Y así esforzaron sus manos para bien. Trabajo conjunto, trabajo en equipo. Un hombre de Dios al frente, pero un equipo trabajando detrás de él. Eso es importante en la obra de Dios. Hay un líder, hay un pastor, pero es importante que cada uno de los miembros de la iglesia sepan que tienen que apoyar a su líder para seguir adelante con la obra. No me digas nada más, que lo escucho muchas veces, estoy orando por el pastor. Y no en la iglesia de nosotros, sino en muchas iglesias. Estoy orando por el pastor. La pregunta que yo te hago es, ¿qué tú estás haciendo? Aquí todos entendieron que era la obra de Dios y se esforzaron, dice, para bueno, se esforzaron para la buena obra. Nehemías también tenía algo importante, era un hombre planificador, y así tenemos que ser todos nosotros. Debemos aprender a planificar las cosas que vamos a hacer. Mire el capítulo 3, versículo 1 al 6. Capítulo 3, 1 al 6. Dice la palabra de Dios aquí. Entonces se levantó el sumo sacerdote Eliasib con sus hermanos, los sacerdotes, y edificaron la puerta de las ovejas. Ellos arreglaron y levantaron sus puertas hasta la torre de Amea, y edificaron hasta la torre de Ananel. Junto a ella edificaron los varones de Jericó, y luego edificó Zacur, hijo de Imri. Versículo 3. Los hijos de Sena edificaron la puerta del pescado. Ellos la enmaderaron y levantaron sus puertas con sus cerraduras y sus cerrojos. Versículo 4. Junto a ellos restauró Meremot, hijo de Urías, hijo de Cos, y al lado de ellos restauró Mesalón, hijo de Berequías, hijo de Mesasebel. Junto a ellos restauró Sadoc, hijo de Baana, e inmediato a ellos restauraron los tecoitas, pero sus grandes no se presentaron para ayudar a la obra de su Señor.
Versículo 6, la puerta vieja fue restaurada por Joaída, hijo de Pesea, y Mesulam, hijo de Besodías. Ellos la enmaderaron y levantaron sus puertas con sus cerraduras y cerrojos. Y nota el versículo 7. Junto a ellos restauró Melatías, Gabaonita, y Jadón, Meronita, varones de Gabaón y de Mizpa, que estaban bajo el dominio del gobernador del otro lado del río. Y podemos seguir leyendo todo el capítulo 3, mis hermanos, pero por tiempo no, léalo usted en su casa. Aquí lo que vemos es una organización de tal forma que a cada uno le tocaba construir su parte en el muro. Trabajo en equipo. A cada uno le tocaba edificar su parte. Uno es una parte, el otro la siguiente, el otro la siguiente, y el otro la siguiente, hasta que tuvieran todos los muros edificados. Esta es una enseñanza para nosotros. Así debemos actuar nosotros como equipo. La Iglesia Bautista Bíblica de San Antonio debe marchar adelante trabajando todos como equipo. No dejar el trabajo solo al pastor. Si el pueblo de Israel hubiese dejado todo en manos de Nehemías, no lo hubieran hecho. Pero ellos distribuyeron el trabajo, trabajaron en equipo. Somos alrededor de 100. La experiencia es que en una congregación solo trabaja el 10% y el 90% está sentado. Esta enseñanza para nosotros debemos estar el 100% trabajando en la obra del Señor, echando la obra hacia adelante, con un líder sí, pero cada uno haciendo su parte, trabajo en equipo, con un solo objetivo, la obra del Señor, echar la obra del Señor adelante. Somos el equipo del Señor y así deberíamos trabajar todos, cada uno según el don que el Señor le ha dado para alcanzar la meta, la edificación y perfeccionar el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Dice aquí que los gabaonitas también construyeron. Hermanos, esto es importante, nos dice algo. Cuando el cuerpo de Cristo trabaja unido en la obra, el Señor añade. El Señor añade. Aquí se añadieron los gabaonitas para trabajar también en el muro. Pero ¿saben por qué, hermano? Porque todos estaban trabajando como uno solo en equipo. Aquí aprendemos cómo debemos trabajar como iglesia, hermano. No uno por allá y otro por acá, haciendo cada quien lo que le da la gana o haciendo cada quien lo que mejor le parece. No, todos trabajando en una sola dirección. Todos trabajando en la obra, porque el jefe, el dueño de esa obra, es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, así debemos trabajar. Pero, ojo, hermano, hay que llamar la atención también de esto, que cuando el pueblo de Dios trabaja en la obra del Señor, el enemigo se va a presentar. El enemigo se va a oponer a la obra. Por eso tenemos que estar velando y orando también, porque el enemigo se va a presentar para tratar de obstaculizar la obra del Señor. Mire, Nehemías 2:10, lo que nos dice allí. 2:10. Dice, pero oyendo Sanballat, Eronita y Tobías, el siervo amonita, les disgustó en extremo que viniese alguno para procurar el bien de los hijos de Israel. Les molestó en extremo, dice aquí. Miren el versículo 19 y más adelante. Versículo 19. Pero cuando lo oyeron, Sanballat, el eronita, Tobías, el siervo amonita, y Gesén, el árabe, hicieron escarnio de nosotros y nos despreciaron, diciendo, ¿qué es esto que hacéis vosotros? ¿Os rebeláis contra el rey? Noten, hermanos, cómo se opone el enemigo. Igualmente, hermanos, podemos ver que cuando los cristianos estamos trabajando en la obra del Señor, vamos a encontrar oposición del enemigo. Pero nosotros debemos tomar este ejemplo de Nehemías, confiar en el Señor. Nehemías
a pesar de la oposición, siguió adelante, orando y confiando la obra en manos del Señor, pero al mismo tiempo trabajando en equipo, en acción, trabajando y orando. Esa es la obra del Señor. Sanballat, dice Tobías y Gesem, los tres personajes adversarios que resalta este capítulo, mostraron la más férrea oposición a Nehemías desde el comienzo. Y dice que se disgustaron, dice que hicieron escarnio, o sea, se burlaban. Esto hace el enemigo para que los hijos de Dios se desanimen. Escarnio, se burlan. Miren el capítulo 4, versículo 1 al 3, todo lo que hace el enemigo para dañar la obra de Dios. Capítulo 4, del 1 al 3, dice: cuando oyó Sanballat que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera e hizo escarnio de los judíos y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria y dijo: ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? ¿Acabarán en un día? ¿Resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas? Y estaba junto a él Tobías amonita, el cual dijo: lo que ellos edifican del muro de piedra, si se subiere una zorra, lo derribará. Noten, hermanos, la forma que el enemigo hace para evitar la obra de Dios. Y asimismo, el enemigo se presenta delante de nosotros para obstaculizar la obra que queremos llevar adelante en el Señor. Ahora mismo estamos trabajando, un grupo de hermanos, gloria a Dios por eso, para presentarles las predicaciones vía internet, para hacer los devocionales vía YouTube. Para los jóvenes tienen sus programas también. Ahora vamos a tener clases de varones dominical, que realmente va a ser clase sabatina, porque es el sábado a las 7. Van a tener también una reunión de jóvenes a través de Skype. Estamos haciendo la obra, pero oremos, porque al enemigo no le gusta esto. El enemigo va a querer entrometerse en las cosas que estamos haciendo para el Señor. Va a tratar de desacreditarnos. Él va a tratar de influenciar. Y por ahí más adelante hay unos versículos que hablan de que va a tratar de desanimar a los débiles. Va a utilizar personas de la congregación para hacer daño, para desanimar, para que no sigamos trabajando. Ya van a hacer comentarios: no se oye bien, hay interrupciones, hay interferencias. Pero déjenme decirles, seguimos adelante porque es la obra de Dios. El enemigo utiliza gente de la misma congregación para hacer daño, para desanimar a los que sí están trabajando, al 10% que sí está trabajando. Nehemías, cuando conspiraban contra él más bien lo que hacía era orar. Mire lo que dice el versículo, en el capítulo 4, versículos 7 y 8. Dice la palabra de Dios allí: pero aconteció que oyendo Sanballat y Tobías y el árabe, los amonitas, 4, 7 y 8, y los de Asdod, Nehemías 4, 7. Pero aconteció que oyendo Sanballat y Tobías y los árabes, los amonitas y los de Asdod, que los muros de Jerusalén eran reparados, porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados, se encolerizaron mucho. Dice el 8, y conspiraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerles daño. Y quiero que hagamos un énfasis en la respuesta de Nehemías a todos estos ataques del enemigo. Noten el versículo 9. Entonces oramos a nuestro Dios, y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de noche. Note, hermano, esto nos lleva a una conclusión. Dice: pusimos guardia de día y de noche. Estaban haciendo escarnio, querían hacerle daño, no querían que la obra siguiera adelante. Ese es el diablo, cuando ve que los hermanos están trabajando en la obra, se mete para dañar. Pero note la respuesta de Nehemías en el versículo 9. Note la respuesta de Nehemías en el versículo 9. Qué importante, dice: oramos a nuestro Dios, y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de noche. Esto significa velad
y orar. Eso fue lo que hizo Nehemías y su pueblo. Velar y orar. Puso guardia para que vigilaran la obra, pero también dice, y oramos al Dios nuestro. Eso es importante para nosotros, hermanos. Tomemos esto como un ejemplo, hermano. Siempre que el pueblo de Dios trabaja en su obra, Satanás va a intervenir para hacer infructuosas las cosas. Él busca diferentes formas para hacerlo. Debemos mantenernos alertas y orando, porque el enemigo anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Estemos alerta, hermano. El diablo quiere hacer daño, pero nosotros tenemos a un Dios grande. Invoquemos su nombre y confiemos en él. Aún los débiles de las congregaciones se desaniman. Mire el 4, 10 y 11 ahí mismo adelante. Dice, y nuestros enemigos dijeron, no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos y los matemos y hagamos cesar la obra. Pero miren el 12, pero sucedió que cuando venían los judíos que habitaban entre ellos, nos decían hasta 10 veces, de todos los lugares de donde viniereis, ellos caerán sobre vosotros. Estaban desanimando. El enemigo es campeón en esto, en desanimar a las personas de la iglesia para que no sigan adelante. También dice en el capítulo 6, y no lo busque, hermano, allá en el versículo del 1 al 4, que además de esto, cuando no consiguieron nada por las malas, comenzaron a enviarle cartas a Nehemías. Ahora otra carta para que invitarlo, para que él se reuniera con ellos, para seguir haciendo daño. Querían matarlo, porque el enemigo también actúa en esa forma. ¿Cómo se llama? El campeón de los disfraces es el diablo. Ahora se disfraza de amigo, y en el capítulo 6 está invitando a Nehemías que vaya a reunirse con ellos porque quería hacerle daño. Satanás también usa a los de adentro para hacer daño, y miren el capítulo 6, versículos 10 al 13. Satanás usa a los de adentro. Noten lo que dice capítulo 6, versículos del 10 al 13. Dice la palabra de Dios: vine luego a casa de Samaías, hijo de Elaía, hijo de Masetubel, porque él estaba encerrado, el cual me dijo, reunámonos en la casa de Dios, dentro del templo, y cerremos las puertas del templo, porque vienen para matarte. Sí, esta noche vendrán para matarte. Entonces dije, un hombre como yo ha de huir, y quieren que fuera, y quien que fuera como yo entraría al templo para salvarse la vida. No entraré. Y entendí que Dios no lo había enviado, sino que hablaba aquella profecía contra mí, porque Tobías y Sanballat lo habían sobornado, porque fue sobornado para hacerme temer así, y que pecare y le sirviera de mal nombre con los de afuera que yo infamaba, que los de afuera yo infamaba. Hermanos, aquí vemos ahora cómo alguien de adentro pretendía que Nehemías se escondiera en el templo. De acuerdo a la ley, un hombre como Nehemías, que no era sacerdote, no podía entrar allí. Si él entra, lo hubiesen desacreditado y hubiesen logrado detener la obra. Entonces, hermano, hay que tener cuidado, porque Satanás también va a querer y a tratar de usar a los de adentro de la congregación. Va a tratar de influir en los débiles para desanimarlos, pero va a tratar de usar a los hermanos de adentro de la congregación para hacer daño. Tengamos cuidado, hermano. No te dejes usar. La obra de Dios es del Señor. Aún usando hermanos de la congregación, Él va a tratar de hacer daño. No te dejes usar por el enemigo. Ora, que la sabiduría de Dios venga a tu corazón y a tu mente, y no te dejes usar por el enemigo. Ante el ataque del enemigo hay que trabajar unidos. Hermanos, nosotros tenemos que trabajar unidos en la obra del Señor. Esta es una fuente de fortaleza para la iglesia. Que cada uno de nosotros esté unido, como hemos predicado muchas veces, con un solo sentir, llevando la obra hacia adelante. Esa es una forma. Orar y unidad y acción nos lleva a la victoria. Aquí
ante el ataque del enemigo, Nehemías organizó su gente a trabajar unidos. Mire el capítulo 4, versículo 13 al 17. 4 del 13 al 17. Dice la palabra de Dios: entonces por las partes bajas del lugar, detrás del muro y en los sitios abiertos, puse al pueblo por familia, con sus espadas, con sus lanzas y con sus arcos. Después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo: no temáis delante de ellos, acordaos del Señor grande y temible, y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos y por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Y cuando oyeron nuestros enemigos que lo habíamos entendido y que Dios había desbaratado el consejo de ellos, nos volvimos todos al muro, cada uno a su tarea. Noten, hermanos, miren el 16. Desde aquel día la mitad de mis siervos trabajaban en la obra y la otra mitad tenían lanzas, escudos, arcos y corazas, y detrás de ellos estaban los jefes de toda la casa de Judá. Miren el 17. Los que edificaban en el muro, los que acarreaban y los que cargaban, con una mano trabajaban en la obra y con la otra tenían la espada. Miren el 23. Y ni yo, ni mis hermanos, ni mis jóvenes, ni la gente de guardia que me seguía, nos quitamos nuestros vestidos. Cada uno se desnudaba solamente para bañarse. Wow, esto me llama la atención, hermanos. Estaban todos unidos. Debemos estar unidos y hacer frente al trabajo del Señor, con la espada en una mano, con la espada, la palabra de Dios en una mano, y con la otra trabajando constantemente en la obra del Señor, en oración y velando por la obra del Señor, porque el enemigo siempre va a tratar de evitar que la obra del Señor siga adelante. Hermanos, este es un ejemplo para nosotros. Con una mano, en una mano tenían la espada y con la otra trabajaban. No perdían el tiempo ni para cambiarse de ropa, solo cuando iban a bañarse, dice aquí. Y esto es así, hermano. El trabajo en la obra de Dios no descansa. El enemigo no descansa. Por lo tanto, nosotros no podemos descansar. Por eso estamos trabajando en esta forma. No podemos ir al templo a reunirnos físicamente, pero la palabra de Dios sigue corriendo y hemos buscado los medios, gracias a Dios, por la sabiduría y lo que nos permite hacer para que la palabra de Dios siga fluyendo. El enemigo no se va a salir con la suya. El enemigo tiene que echar para atrás, porque delante de nosotros va nuestro capitán, va nuestro jefe, va el gran Dios y poderoso que tenemos, que nos va a permitir salir adelante en toda esta situación que tenemos. Dice la palabra de Dios en Salmo 37:12, maquina el impío contra el justo y cruje contra él sus dientes. Así anda el enemigo. Y más ahora que nos ve trabajando a todos, a los jóvenes, a nosotros los adultos, trabajando para seguir predicando la palabra de Dios. Hermano, así como Nehemías echó para adelante, así como Nehemías no descansó ni de día ni de noche, así tenemos que hacer nosotros. Velando, pero orando también. Pero orando y trabajando también. No te quedes sentado allí, hermano. La obra del Señor es dinámica. Hay que echarla hacia adelante. Él va con nosotros, pero nosotros tenemos también que actuar. La oración y la acción nos dará la victoria. Que Dios te bendiga.